Hoy vamos a ver 6 consejos que les van a ayudar a subir de rango en duelo de escuadra. Así que si les interesa toda esta información, les invito a suscribirse, comentar qué combo de habilidades les gusta utilizar más para este modo de juego y dejar un poderoso like. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta si quieren subir de rango es que primero vamos a necesitar equiparnos una buena combinación de habilidades, ya que en este modo de juego es totalmente diferente a jugar en otros modos que tenemos actualmente. Entonces un buen combo de habilidades nos va a ayudar a hacerle frente a escuadras completas, si en dado caso quedamos solos dentro de la partida. Así que en pantalla les van a aparecer algunos combos de habilidades que les pueden ayudar mucho en duelo de escuadra. En lo personal, a mí me gusta usar la combinación de K, J, Justin Bieber y Wolfra. También para salir un poco de la rutina, me gusta utilizar lo que es J, Kelly, Alok y Maxim. Así que en pantalla les están apareciendo lo que son algunas combinaciones que pueden utilizar. De paso respondan a esta pregunta: ¿qué personaje les gusta más, Alok o K? Así que les dejo ese interrogante para que comenten ahí abajo. Bien, el segundo punto importante para poder subir de rango es que nos vamos a equipar una buena mascota. El segundo punto muy importante es equiparnos una buena mascota. Recordemos que la mascota es el complemento del combo de habilidades que ya mencioné anteriormente. Aquí en este punto yo les puedo sugerir cualquiera de estas dos, este mono o este simio, o la otra opción es el pingüino, ya que nos puede dar una pared en dado caso la necesitemos, y de paso nos puede sacar de muchos apuros. Así que cualquiera de estas dos mascotas les puede funcionar bastante bien. Ahora, si ustedes utilizan una diferente, les invito a comentar y así ver en qué combo de habilidades la podemos incluir. En el punto número 3 tenemos algo muy importante y es el uso de los controles. Yo sé que hay gente que juega a 2 dedos, a 3 dedos, a 4 dedos, pero aquí lo importante no es a cuántos dedos juegas, sino cómo te sientes más cómodo. Seguramente en alguna ocasión han buscado algún video que les enseñe cómo jugar a 3 dedos o incluso 4 dedos, pero aquí lo único que están haciendo es que están tratando de imitar a alguien que ya es experto en ese tema. Así que yo les recomendaría que mejor busquen su propio estilo de juego y que vayan probando en qué parte les conviene poner más el botón de disparo, en qué partes no, y cosas así, para que ustedes creen su propio estilo de juego y no traten de imitar a alguien más. Así que en el punto número 3 es eso: no traten de imitar a nadie más. En el punto número 4 quiero mencionar algo que creo que todos hemos hecho en alguna ocasión, y es el hecho de que estamos jugando en escuadra, pero por alguna razón del destino nos gusta irnos solo, ir a buscar peleas solo, y lo único que conseguimos es que nos terminen bajando. Así que recuerden que es jugar en escuadra, no están jugando solos. Por eso hay mensajes que les dicen permanezcan juntos. Así que lo que vamos a hacer es que no vamos a jugar solos, siempre busquen compañía, al menos traten de jugar en pareja y la otra pareja que se vaya por otro lado del mapa para así tener mayor cobertura, pero nunca jueguen solos. Y este consejo va más que todo para los más nuevos. Yo sé que les gusta hacerse el Rambo, pero aquí no funciona eso. Lo único que van a conseguir es que los terminen bajando, y de paso ni siquiera van a subir de rango, sino que van a bajar. En el punto número 5 hay algo que quiero mencionar que creo que no está de más, y es para los jugadores que juegan a un tiro. Aquí no estamos jugando un PvP como comúnmente lo hacemos. Aquí nadie te va a juzgar si juegas a 2 tiros, a un tiro, pero lo importante es que puedas bajar a la otra escuadra. Así que si eres de esos jugadores que se la lleva, que solo pega un tiro y se baja al otro oponente, aquí no te va a funcionar mucho eso. A menos que seas un jugador experto, ahí sí, pero por lo general no jueguen a un tiro porque esto no es PvP. Así que mejor traten de asegurar lo que es esa kill y nunca jueguen a un tiro. La otra cosa muy importante es algo que a mí me molesta, y es el hecho de que a veces me terminan bajando a mí y mis otros compañeros aún siguen en la partida, tienen la posibilidad de revivirme o de curarme, pero no lo hacen. Recuerden que es una escuadra y se tienen que apoyar entre sí, así que si ustedes o tú eres un jugador de esos que tiene la posibilidad de revivir a otros compañeros, pero quizás por creerse el mejor no lo hace, y lo único que logras es que te terminen bajando o te terminen bajando a la escuadra completa, teniendo la posibilidad de revivir. Siempre revivan a sus compañeros si tienen la posibilidad de hacerlo. No se crean siempre los mejores, porque recuerden que esto de jugar en escuadra es un trabajo colectivo, es un trabajo en grupo. Así que siempre revivan a sus compañeros siempre que puedan. Asesinato triple.